Ya es hora, la mesa del más allá, este viernes, cerrando con broche de oro la semana y aprovechando que Julio se fue de pinta. Hola, ¿cómo están, queridos? ¿Cómo están? Ahora Ana Francis está, Me eh, agarraste poniéndome el sombrero, dije, ¿por qué payasada voy a hacer con el sombrero? Y luego dije, ¿qué puedo hacer? Y ya, ahora me que trae pendejé. Horacio Franco, ¿qué es eso? Un puercoespín. Miren, es mi nueva Ay, mascota. Es un topo. ¿Saben cómo se llama? Se llama ¿cómo? Deroso. Es el topoderoso. Híjole. Esto es como para decirle, ¿sabes que yo no te topo, güey? No, pues es que No, bueno. hay que rogarle al topoderoso que García Luna salga culpable. Hay que rogarle tanto al topoderoso. Yo por eso lo compré, porque dije, Ay, tengo que tener un topoderoso. Pero mira los ojitos, mira, o sea, está muy es el bonito, topoderoso, está Horacio. O- precioso. Oye, Está Horacio, precioso. me parece muy bien que al fin tengas algo en qué creer. ¿Por qué no fundamos una religión alrededor del top poderoso? Del top poderoso, sí, pues es lo que quiero, porque mira, está tan bonito. Y luego me llegó también un burro, que luego lo voy a Ay, traer. Un Horacio, burrito precioso. Para meter tú a la cárcel conociste, a políticos corruptos. Exacto. exacto. Tú te vas a acordar, Fernando, y no sé si tú conozcas, Horacio, a la Iglesia Católica. Adriana, no sé si tú has oído hablar de la Iglesia Católica, Leo La fundada iglesia por Bassi. este clown, por católica. clown Leo Bassi, que es increíble. Y no sé si la conoces físicamente, Fernando, si la has conocido, pero está Solo ahí en conozco Madrid. al patito. Está ahí en Madrid, es un llegarrito chiquititito, bien, así, bien puesto su altar y tal. Y el baboso de Leo Bassi, que es un clown increíble, cada Maravilloso. semana, bueno, no sé si lo sigue haciendo, pero daba misa de la Iglesia Católica. Y entonces la idea, un poco lo que él decía, es que es tan absurdo adorar a un Cristo de yeso como a un pato de plástico, pues, ¿no? Y era, híjole, de O a risa un loca. topo, o a un No me pequeño topo. odien, por favor. No le Acuérdense que yo soy diga. creyente, pero nomás no me odien. No le diga. Era muy No, divertido, pero aquí puros comentarios adoramos al topoderoso. Al topoderoso. poderoso. Pues sí, ¿cómo ven el juicio? A ver, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves? ¿Cómo está? Pues estamos todos, como decía Francisco Cruz, mordiéndonos las uñas porque, pues si declaran no culpable a García Luna, ¿qué impacto podrá tener acá en México, en la política? Pues de pronto, no sé si incluso hasta el 24, pero ahora sí que asusta. ¿Cómo ves, Fernando, este juicio? Mira, me preocupa que se ha declarado no culpable, porque como Raimundo Rivapalacio pienso en el prestigio de García Luna que ha sido manchado, ¿no? Y que quién le va a reparar esa mancha a este hombre que incluso pues veían como hasta candidato a la presidencia de México. Y la teoría de Raimundo pues está tremenda porque dice que con el prestigio manchado de García Luna, el prestigio de México ante el mundo pues se va a ir al suelo, ¿no? Entonces, Sí. si lo declaran culpable mal, pero si no también, porque como dicen, la calumnia no mancha, pero tizna, ¿no? Entonces, ya queda uno manchado para siempre. Y sobre todo el prestigio. Ahora, el prestigio que me preocupa más es a mí, es el de Raimundo y de muchos periodistas. Ay, ese creo que ya quedó tiznado, ¿no? Ese está muy tiznado, pero bueno, debería preocuparnos porque finalmente pueden salir impunes. Hay muchos que, incluso si resulta culpable de lo que se le a mí me parece que demostrado ampliamente a García Luna, es culpable, quedan muchos impunes en medio de esto. Hasta yo, si fuera García Luna, diría, ay, ¿por qué yo y por qué no aquel que también trabajó conmigo desde las televisoras? ¿O por qué no aquel que trabajó conmigo desde la Suprema Corte? ¿O por qué no aquel que trabajó conmigo desde la DEA o desde el gobierno de Estados Unidos? Entonces yo creo que ahí hay, pase lo que pase, ahí quedará siempre una deuda de que pues sí agarraron al más visible o al más menso de los implicados, pero en realidad es una red y lo que ha quedado demostrado después de todos los testimonios que hemos escuchado de delincuentes y de no delincuentes es que allá había una red perfectamente tramada que funcionaba maravillosamente hasta que llegó esta bola de locos
a cambiar el país. O sea, se ve que no leyeron el libro de Monreal de cómo hacer negocios en la política, ¿no? De eso se trata su libro, ¿no? Antes de Filoncito. pasar a otra cosa, espérenme, miren, le están echando acá las flores a Ana Francis, qué hermosa se ve este día. Muchas gracias. Es que me tomaron unas fotos, amigos. Miren, Entonces sí acá me bañé, me qué peiné guapa te ves, y me dice Diana maquillé. Vives. Muchas gracias, Diana. Pues, ¿cómo ves? Horacio Franco, ¿cómo ves este tema? Que además también el propio Francisco Cruz, y que me parece que es de los pocos periodistas que pues mencionan incluso pues una relación criminal de los propios o de algunos periodistas, porque de eso no parece que en general el periodismo no habla cuando hay ese involucramiento. ¿Cómo ves todo esto, Horacio? Mira, la relatoría de hechos que ha hecho Francisco Cruz o gente como Jesús García, que está allá, ¿no? Que es de las personas más informadas y que han dado, ellos dos han dado explicaciones, han sacado conclusiones, yo los sigo a diario, ¿no? En todos los noticieros casi donde participan. Pues es que en realidad lo acaba de decir, te lo acaba de decir hace ratito Francisco. Este juicio es un juicio de, para, por y hacia Estados Unidos. O sea, México juega un papel secundario, ¿no? Pese a que le quisieron tender no una trampa, pero sí quisieron mancillar el nombre del gobierno mexicano actual, del presidente. No lo lograron, bueno, Andrés Manuel López Obrador hará lo propio de demandar o no demandar, pero finalmente, pues en Estados Unidos a quién le importa, literal, ¿no? O sea, si no les importó la explosión del tren en Ohio, ¿no? Es este choque del tren que hizo, que no fue explosión, que después condujo a una explosión y fue un desastre terrible ecológicamente hablando, pues menos se va a hablar de un juicio por narcotráfico, donde pueden salir mancillados también, pueden salir manchados autoridades de la DEA, autoridades gubernamentales, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un juicio para Estados Unidos, pero para un sector de Estados Unidos y finalmente teatro o no teatro, fiscales tan buenos como los que tienen ahora en ese juicio, o una defensa errática, a mi juicio, una defensa absolutamente convenenciera, absolutamente oportunista, que saca las cosas donde no las tiene que sacar, que inventa, además que no está informada. Si vas a representar a alguien en un juicio tan importante, entre comillas, o que te va a dejar tanto prestigio, o tanto dinero, o cualquier cosa, ¿no? O tanto nombre como abogado, pues te informas muy bien de palabra por palabra, tiene que estar medida lo que vas a decir. ¿Cómo se atreve a decir de Castro que López Obrador compitió con Fox, por favor, ¿no? O sea, estas cosas hacen nada más que haya atropellamientos y por eso, pues el juez obviamente les dijo, bueno, ya cállense, vamos a otra cosa. Y bueno, salga culpable o salga, ojalá que salga culpable, evidentemente México espera esa noticia con los brazos abiertos, no podemos decir otra cosa, ¿no? Pero pues el problema son o sea, si sale libre o si sale no culpable, ¿qué va a pasar después, no? O sea, si de veras, como decía Francisco, si el fiscal Gers Manero va a pedir una extradición y se va a hacer inmediato y en el acto ya una extensión para juzgarlo aquí. ¿Qué pasa con el juicio de Miami también? Si el jurado sabe o no del juicio que hay en Miami. O sea, es que como todo es tan a lo gringo, ¿no? La justicia gringa también es muy cuestionable, es como las elecciones allá, o como las elecciones aquí, como la justicia allá y como la justicia aquí, y en todo el mundo, es finalmente una cuestión de usos y costumbres para mí, ¿no? Y que pues ojalá que esto termine para bien. Todo el mundo queremos que esto sea para bien y que salga embarrado el que se tenga que embarrar porque obró mal y pues al que obra mal pues ya saben qué le pasa, ¿no? Gracias, Horacio. Ana Francis, ¿tú cómo estás viendo todo este juicio? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te ha parecido interesante de estas coberturas? Porque además también lo que decía Julio el día de ayer es que nos estamos enterando muchas veces por las redes sociales directamente de los colegas que están cubriendo y no de los medios en sí. Pues creo que lo que más me preocupa es lo mal que hemos entendido el cómo se hace el negocio de compra y venta de casas, amigos, porque pues con un crédito del Infonavit originario la podríamos haber súper armado, Sí, no, gachísimo, para tener claro. todos los millones de dólares en propiedades que tiene esta banda. No, pues es que está perro, Adriana. Es decir, es como, o sea, como que
vuela, tiene alas, tiene propulsión, lleva pasajeros, pues es un avión, pues, ¿no? A mí me parece que el tipo, o sea, quiero confiar en la justicia norteamericana, quiero confiar en que resulte culpable, y lo que sí es un hecho y lo que sí es cierto es que pues no tocan nada de lo que ellos hacen, pues, ¿no? Hoy, me parece que fue hoy que el presidente decía en la mañanera, con todo respeto, que el gobierno norteamericano no está haciendo nada por el consumo. Hay una decisión interesante de la Cuarta Transformación, no sé si será, me parece que estamos a prueba y error de saber si va a funcionar o qué tanto va a funcionar o qué tanto está funcionando de atacar el asunto del consumo. Es decir, ¿y a qué me refiero con atacar el asunto del consumo? Pues con una serie de medidas y de programas, en principio, que alejen a la banda como de llegar hasta allá. Y en segundo, pues de informar a la gente lo que te pasa con las drogas, ¿no? A veces las campañas son un poco, con esas drogas, a veces las campañas son un poco alarmistas, otras me parece que está bien, es decir, está bueno. Yo no sabía que existía el fentanilo y ahora creo que todo México sabe que existe el fentanilo. Como que esas cosas para que la gente tome sus propias decisiones a partir de la información, me parece que está bueno. La no persecución precisamente como de, pues como de lo chiquito, ¿sabes? Del narcomenudeo, de lo chiquito, sino más bien ir a las áreas estratégicas de lo grande y algo de atacar las estructuras económicas. El asunto es cuando ya te empiezas a fijar. Me estaban contando esa historia el otro día de cierto barrio del poniente de la ciudad, en donde, híjole, pues si le van rascando, de pronto hay un montón o hay varios vecinos de casotas y así, que no saben realmente a qué se dedican y que hay una sospecha fuerte como de lavado de dinero, ¿sabes? Todas esas estructuras que se sostienen, pues por un lado limpio y lavadito de la cara, pues, ¿no? ¿Quién lava todo ese dinero? Esas son las preguntas que seguro no se van a responder, que no le va a entrar el gobierno norteamericano. Eso es un hecho. Y que aquí, pues a veces se le entra y a veces no, ¿no? Gracias, Ana Francis. Fernando, algo que pues ha llamado también la atención y que ya le preguntaron al propio abogado es pues el que está considerando el presidente presentar una demanda en contra de César de Castro, el abogado de García Luna, por embarrarlo, por quererlo embarrar. Él piensa que fue algo intencional, hoy lo dijo en la conferencia mañanera, pero pues también ¿cómo ves tú esta posibilidad? Si es algo que crees que debería de llevarse a cabo y de llevar a cabo el presidente, y si a título del presidente o a título de López Obrador, porque él mismo hacía esa diferenciación, ¿no? Ah, tu micrófono. Perdón. Yo creo que demandar o no termina siendo sí una decisión muy personal de quien está en la presidencia, más que del presidente, de quien porque está demandando no como Andrés Manuel López Obrador, está lo que quedó en entredicho con la difamación de este abogado, pues es la institución presidencial. Entonces, es ese lado casi teórico del Estado, pues él está tomando la valoración si hacerlo o no hacerlo. Lo que es muy claro, bueno, es la perversidad, ¿no?, de este tipo, que le ha bastado muy poco tiempo de exhibición pública para caernos mal, yo creo que prácticamente todos, porque aparte de todo se ve que no tiene todas las cartas en la mano y se le ve nervioso y se le ve preocupado y se le ve, bueno, yo también estaría preocupado si estuviera defendiendo a García Luna, no sé, imagínate, no, lo declaran culpable, pues a lo mejor tú ya no puedes escribir tus memorias después, ¿no? O contar, o sea, sí está difícil el papel de este tipo. Me queda clara la perversidad política de querer desviar y de querer de alguna manera meter a fuerza, con forceps, el nombre del presidente en el juicio. A muchos nos queda claro que por ahí no va la cosa, pero no faltan las Teres Vales y todos los que más bien ya
hoy leía justo un tuit de Tere Valley diciendo que, bueno, lo de García Luna no importa, lo importante es que el López Obrador quedó exhibido, que recibió dinero del narco. Dices, híjole, lo que es querer no ver, ¿no? Estar viendo y no ver y darle la vuelta por otros lados. Entonces, bueno, pues sí, me parece que la decisión al final la tomará el presidente. Yo creo que nada más por no dejar pasar estas cosas, y creo que esa ha sido un poco la estrategia del presidente en cuanto a los ataques que ha recibido, pues es no dejarlo pasar. Y además, pues no es cualquier difamación, es una difamación hecha en un juicio importante, en un tribunal fuera de este país. Así que si lo hace, pues tampoco me parece que sea un despropósito, porque además, pues ahora van a salir a defender al pobre abogado de un tipo que está acusado de ser prácticamente líder de un cártel de narcoestatal. Entonces, bueno, tampoco es una blanca paloma el señor. Ya quedó claro que tampoco es un tipo muy empático ni simpático. Y bueno, es el único en este juicio, porque como se han dado cuenta en este juicio, pues nomás hemos visto dibujitos de los güeyes, ¿no? ¿Tú hiciste ese dibujito, Fernando? Estaba haciendo mi García Luna en lo que pensaba que al único güey que sí hemos visto realmente y el único que sí le hemos podido ver la cara, bueno, y a la esposa de García Luna, es a este abogado, y que verle la cara, o sea, yo la verdad ese güey prefiero verlo en dibujito porque ya me cayó gordo. Gracias, Fernando. Horacio Franco, bueno, déjenme decirles que además a mí de pronto sí me llama la atención el tono de algunos personajes de la oposición. En realidad no sé específicamente a qué se dedique, pero es muy popular en redes sociales. Ustedes le han de ubicar a un tal Marieto Ponce, ¿no? Que creo que además tuvo ahí una pelea con César Gutiérrez Priego, el abogado. Pero precisamente sobre este tema que pone el día de ayer, porque además tiene pues un gran alcance y que pone criticando o citando un tuit donde estaba anunciando el presidente esta posible demanda en contra del abogado César de Castro, y que le pone viejo guango y cobarde, eso defienden pinches chairos. No hay ya ni siquiera una argumentación, ya es una No. que yo de pronto veo también, por ejemplo, cómo abundan el que le llaman al presidente el cacas. Ya cuando yo veo un seguidor que, por ejemplo, me llega, es como en automático, pues, a silenciar o bloquear, porque no se puede, pues, entrar en una discusión en esos niveles. Pero ¿cómo ves, Horacio? Pues no nada más esta posible demanda que está considerando el presidente, sino cómo está reaccionando, pues, la oposición en este caso. Mira, la oposición se va a reaccionar negativo a lo que el presidente haga, lo va a insultar, aunque, y fíjate qué importante lo que dijo hoy en la mañanera, ¿no? Esta modificación o esta ley que quiere modificar esta diputada de Morena para aumentar la multa a quien insulte, ¿no? Y él dijo, se tiene que quitar, y claro que se tiene que quitar, en este país hay libertad de expresión, y oyendo a Ciro Gómez Leiva diciendo ayer o antier, no me acuerdo si fue ayer, que la autora del Rey del Cash se fue de México porque la perseguían. ¿Qué persecución va a haber aquí de periodistas? O sea, aquí puede decir cada periodista, o pues Marito Ponce, no sé qué tenga de periodista, pero bueno, ¿qué tiene que decir Marito Ponce del presidente si ya no es con insultos o Chumel Torres o toda esta gente, o basarse en calumnias o basarse en los encabezados de los periódicos, todos tergiversados, o de los diarios de circulación nacional, los llamados medios preponderantes o como les quieran llamar, donde finalmente lo único que hacen es calumniar y difamar, ¿no? O no dan la nota como deberían de darla. Entonces, bueno, ¿qué concluyo de esto? La oposición no tiene otra arma más que la difamación, la calumnia, el insulto, la injuria, porque no tiene nada que ofrecer y no va a ofrecer nada. Aunque el calderonismo llegue otra vez, aunque García Luna sea exonerado y Calderón sea, dijéramos, reivindicado porque pues no sabía nada o lo que sea, ¿no? Que finalmente pues haya su conciencia, haya la conciencia de todos. Como no se puede contar con la ley, para mí, no se puede contar con el sistema judicial en México por esa decadencia tan terrible que tiene en su gran mayoría, con honrosas excepciones. Obviamente hay mucha gente que lo hace muy bien, pero pues todo lo que hacen mal el sistema judicial, pues ensombrece lo bueno, ¿no? O sea, ensombrece lo positivo que hay. Y sí hay muchas cosas positivas y me consta del sistema judicial, pero
pues estas cosas de lo que se entera uno, ¿no? De las exoneraciones, en fin, bueno, ya sabemos, ¿no? La misma ministra de la Suprema Corte, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que sea. No, pues dices, híjole, el sistema judicial, no contamos con el sistema judicial, estamos inermes, estamos totales o absolutamente abandonados. Por eso, bueno, que dice López Obrador que la reforma judicial no debe de venir de él, sino del propio sistema judicial. Ojalá que sea un conglomerado importante de jueces y magistrados y ministros que hagan que el sistema judicial en ese país el próximo sexenio cambie, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo decir de todo esto de la demanda? Bueno, es una cuestión que atañe ya más a la ley de Estados Unidos y Ebrard tiene que encontrar una figura jurídica en la cual se pueda demandar o se pueda exigir pues resarcir ese daño moral que le hicieron al presidente en un juicio tan importante, hablando del presidente de México con falsedades y con calumnias, ya en un juicio de trascendencia que no para los gringos, que no para Estados Unidos, sí para los mexicanos, y que se usó también por los medios de comunicación mexicanos para seguir difamando y calumniando. Entonces no tienen nada más que decir, calumnian y se aprovechan de cualquier cosa para poder realmente meter cizaña y meter más odio al pueblo que no ve medios alternativos y más desinformación, que precisamente su treta de desinformar informando, ¿no? O que es que informando, pues puede darle resultados, sí, pero nosotros, quienes estamos al lado de gente que puede en un momento dado recurrir a otros medios, pues hacemos proselitismo y realmente hacemos una labor de difusión de todo lo que se hace en estos medios alternativos, ¿no? Que creo que no son medios para nada que son tendenciosos en su gran mayoría y que cuando tienen algo como Astillero Informa u otros medios, finalmente sí tienen mucho que contribuir, ¿no? Porque también aquí en Astillero Informa también se dice lo malo o lo que no está funcionando del gobierno, ¿no? Y lo cual me parece perfecto. Gracias, Horacio Franco. Ana Francis, ¿cómo ves? ¿Deberá el presidente presentar esta demanda en contra del abogado César de Castro? ¿Crees que tendría o está en estos momentos ya empezando o iniciando algún roce ya en las relaciones? Incluso llamó la atención, o a mí me llamó la atención, el tuit que puso Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, el día de ayer, porque de alguna manera está felicitando, bueno, no de alguna manera, está abiertamente felicitando al gobierno de esta lucha o pues estas estrategias en contra de pues el narcotráfico y el trabajo conjunto, o estás destacando una serie de acciones. ¡Ay, se nos fue Ana Francis! Desapareció, nos desaparecieron Ana Francis. Bueno, en lo que entra, cambiamos de orden. Fernando, vamos a platicar, pues quería comentarles un poco sobre el tema del INE, pues si ya estás listo para esta marcha, si el INE no te toca, si ya te habló Claudio X González, ya estás con tu ropita blanca y rosa. ¿Cómo ves todo este movimiento que está pasando, querido Fernando Rivero Calderón? Que estamos en la salida ya de estos personajes, sobre todo de los que más han estado en esta batalla del INE no se toca, que es el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y Ciro Murayama. ¿Cómo ves todo esto que está pasando? Bueno, en lo que regresan a Francis de la dimensión paralela en la que seguramente se encuentra, yo nada más quisiera hacer un añadido que conecta con esto, porque de algún modo, Adriana, estamos hablando del mismo tema y veníamos hablando de la injuria y de este asunto que el presidente, bueno, siendo una propuesta de algún morenista palero, trasnochado por ahí, pues él dijo, no, yo no paso esto. Creo que este ambiente de donde la argumentación no existe y donde el recurso más frecuente y favorito de la derecha y de la oposición en general es pues la ofensa, la injuria. Tú hablabas del cacas. Yo también, a mí quizás no bloqueo, silencio, pero sí me parece que cualquier interlocutor pierde cuando cae en una cosa tan pueril, ¿no? O sea, yo recuerdo pues justamente mi etapa cuando sufría en una secundaria privada con
chavitos que justo todos estos temas escatológicos les parecían excitar mucho, pero bueno, eso quizás se entiende cuando estás rodeado de niños de 14 y 15 Claro. años, no cuando estás en un contexto político en teoría serio, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un momento en el que es imposible querer frenar esa libertad de expresión excesiva quizás que vivimos en este momento, pero por otro lado también creo que es muy claro que la injuria hoy en día es mucho más elocuente sobre quien la emite que sobre quien va dirigida. Entonces a mí me habla más de Chumel Torres cuando él habla de López Obrador que de López Obrador, o cuando escuchamos a Lili Telles o a Sandra Cuevas expresarse sobre, no sé, Claudia Sheinbaum. En realidad parece que están haciendo un retrato, están haciendo una cuestión autobiográfica, hablando mal de los demás. Y creo que pues eso nos ha vacunado un poco a cierto sector de esta sociedad que ya sabemos que la injuria más bien describe al que la emite en estos temas, y más en un tiempo de tanto odio y de tanta provocación y de tantos alasraquis y Teres Vales. Y digo que estaba conectado el tema con tu pregunta porque finalmente pues muchos de estos que se dedican a injuriar y a mentir y a manipular la información en las redes día a día, pues volverán a tomar la calle ahora en esta marcha del INE no se toca. Y bueno, pues no me ha tocado, lamentablemente, porque imagínate para un escritor de comedia como yo, pues poder estar ahí en esas reuniones con Claudio y con Alasraqui, con Tere Vale y con toda esta bola de personajes, pues para mí sería algo muy divertido, la verdad, pero pues es como un universo paralelo, literalmente, ¿no? Ellos se sienten que viven en una dictadura, ellos sienten que la democracia está realmente amenazada, ¿no? Como si no hubiera estado amenazada en este país las últimas décadas y hubiéramos sido víctimas de fraudes electorales de muchas formas y como si no hubiera toda una bibliografía y todo un lenguaje que habla de los mapaches y de las urnas embarazadas y etcétera. Bueno, pues estos ahora ven amenazada la democracia y pues yo digo que se den, que vivan su sueño. Es como la isla de la fantasía, les digo, ya voy a hacer mi serie con Monreal y con Tatú, ¿cómo se llama? Con Gibran. Gracias, querido Fernando. Oye, creo que Ana Francis como que no se ve su cámara, no sé si nos escuchará. Ahí Ana, está, ahí viene, Aquí ahí viene. estoy. Ahí viene, ahí viene. bueno, ¿no te vemos? ¿No te vemos? Ana Francis, ¿Por qué? Tan guapa que está, tan hermosa que Literalmente está quedó. en el más allá. Es que sí. ella Ay, es sí me allá. escuchan, pero no me ven. Sí te Pero escuchamos. no Sí. te No, pues vemos, ¿no? dejen, vuelvo a entrar. Espérenme. Bueno, en lo que resolvemos ese detallito técnico que como uno batalla de pronto con estas cosas, ¿no? Pero Horacio Franco, ¿cómo ves tú? Bueno, no sé si quieras cerrar con algo del tema anterior de García Luna. Sí, mira, quiero contestarle a un internauta de aquí que se llama Rayo McQueen que me está pregunte que yo proponga 3 reformas al sistema judicial. Yo no soy abogado, yo no soy más que un ciudadano aquí que tiene una voz ciudadana como artista, ¿no? Además, no me meto no, ya incursioné en la política cuando fui diputado constituyente y no me gustó y no lo vuelvo a hacer nunca más en mi vida. Y tampoco soy legislador y tampoco sé de leyes. Lo único que quiero es un sistema judicial que sea eficiente y que no sea corrupto nada más. Y para eso tiene que haber reformas judiciales. Entonces, a Rayo McQueen, yo no soy abogado, no tengo idea, pero no quiero que haya jueces corruptos que sean comprados por gente que tiene dinero y que son los que tienen todas las prebendas de la ley para poder tener un juicio aparentemente justo que los libere de la cárcel, o que haya gente que no está sentenciada desde hace años. Entonces debe haber un sistema judicial desde adentro que todo eso, para que magistrados, jueces y todos sean nombrados verdaderamente o por el pueblo o por gente que verdaderamente sí va a tener una voz o una línea de conducta recta y honrada y que estén fiscalizándolos todo el tiempo y que se incurren en corrupción, que los metan a la cárcel. Eso es lo que queremos todos los ciudadanos. Yo no necesito proponer una reforma judicial porque no soy presidente, porque no soy ministro, porque no pertenezco a nada de la ley, pero como veo que está la ley en este país, urge
verdaderamente, de manera inminente y rápida, un cambio judicial en este país, un cambio en las prácticas judiciales de muchos de los integrantes del sistema judicial, porque estamos viendo que no funciona, nada más, al 100%. Como vuelvo a decir, hay mucha gente que sí está trabajando muy bien y creo que es un porcentaje alto, pero pues como oímos en las noticias, como oímos en todo lo que pasa y todos nuestros allegados que tienen algún problema legal que dicen, no, no, mejor no meterme a juzgados porque es un horror, ¿no? Desde los ministerios públicos hasta los jueces, el sistema judicial tiene que cambiar urgentemente o que reformarse. Gracias, Horacio Franco. Ahora sí regresamos con Ana Francis, a ver si ya nos escucha, porque ya Ya. cerramos el tema. Cerramos contigo, Ana Francis, el tema de García Luna y te preguntaba sobre si consideras que sea necesaria esta demanda que está contemplando el presidente en contra del abogado de García Luna y qué implicaciones podría tener pues, en las relaciones, incluso diplomáticas. Pues yo pienso que sí es necesaria porque los gringos son, ya no debería decir gringos, ¿verdad? Porque es xenofóbico. Los estadounidenses, o digamos como que muchos personajes que representan esa cultura, híjole, son bien pelados con nosotros. Adriana, son desde mucha peladez contra el pueblo de México, contra el pueblo de México, contra el Estado mexicano. Además, según leí, el abogado después dijo que obviamente era mentira, es decir, no, ¿qué? Tiró hilo para sacar mecate, tiró hilo para ver si el testigo entonces decía que sí era cierto y entonces eso servía para comprobar que todo lo que había dicho era mentira. O sea, ¿para qué? O lo que realmente pienso, que es que hubo ahí mano oscura, hubo ahí mano sucia para que esta cierta persona preguntara eso. Y eso está terrible. Claro, como dice Fernando, pues es un abogado que defiende a García Luna, o sea, a saber cómo duerme. Yo sé que el derecho y que la defensa y todo el mundo tiene derecho a una defensa. Ay, pero yo siempre me pregunto de veras, pero bueno, cada quien va a lo que se dedica. Entonces, pues eso es bien grave. A mí sí me parecería que el presidente debería de hacerlo y que eso debería de tener consecuencias, como la demanda que se puso contra contra las fábricas de armas, pues, ¿no? Es decir, que están fabricando armas específicas para los cárteles y lo saben. Eso no está bien, eso no es libre mercado, eso es yo no supe ni me enteré quién me compra. Eso no está bien. Y esas cosas deberían de tener consecuencias. Me parece que la libertad de comercio debería de tener un límite, pues, ¿no? Y que la libertad de expresión, y eso ya lo sabemos, la libertad de expresión tiene límites. Y uno de los límites es justamente ese, donde difame, pues, ¿no? Gracias, Ana Francis. Pues no sé si abordamos, si les gustaría abordar el tema de lo que se viene el cambio de consejeros ya de manera más formal, la marcha del 20, ¿qué es de 26, no? El 26 de este mes, si ya los convocó Claudia X González, si ya tienen... Fernando va a ir, ya tiene su camiseta. Su uniforme, es que Ya me dijo. exactamente, querido Fer, esa parte no me respondiste, pero bueno, finalmente ya el día de ayer se dio a conocer este comité técnico que, bueno, sería el encargado de presentar estas cuartetas y para la sustitución de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama, de Adriana Favela y de Roberto Gómez Saldaña, creo que se apellida Gómez Saldaña, y el presidente hoy le preguntan y lo primero que dice es que tienen que ser lo opuesto a lo que están en este momento. ¿Tú cómo ves, Fernando, pues esta defensa de estos personajes del INE y pues estas próximas designaciones o elecciones a los consejeros en el INE? Bueno, pues sin duda van a ser muy importantes porque creo que tenemos muy claro que cuando el presidente focaliza a veces este tema en la figura de Ciro y de Lorenzo, en realidad está hablando de un grupo muy numeroso, no solo de consejeros, sino de personas cercanas al instituto, al INE, que comparten esta visión, pues yo creo que un poco elitista de nuestra democracia y un poco pues como hemos visto, expresarse a los consejeros en general y como con esta tesis de que pues la gente no tiene la democracia en sus genes y nosotros vinimos a mostrárselas y nosotros sabemos
lo que es eso y por eso pues nuestra chamba cuesta muy cara y ustedes no entienden eso porque no saben, ¿no? Yo creo que va a ser muy sano que se renueven esos cuadros, pero sí me preocupa porque finalmente son cuadros que se nombran entre ellos desde hace mucho tiempo y que tampoco son, no se ven muy permeables a la crítica pública. Están acostumbrados a vivir del aplauso de los medios a los que les pagan, están acostumbrados a tener este respaldo de los intelectuales que siempre escriben a favor de ellos en los periódicos o editorializan en los programas de radio, de televisión. No están acostumbrados, curiosamente, pese a ser un instituto electoral, pues a tener mucho contacto con la gente o el pueblo, aunque les molesta mucho que se use la palabra el pueblo, ¿no? Y que a mí me parece tan elocuente sobre su modo de pensar que la palabra pueblo les moleste, ¿no? Porque entonces, no, tiene que ser la sociedad civil, tiene que ser otra cosa. En fin, yo no sé si le vayan a hacer caso al presidente como en muchos otros temas. Ojalá no fueran de las mismas tendencias. Me parecería raro que no lo fueran porque pues finalmente vienen del mismo caldo de cultivo, pero sin duda, el instituto va a transformarse, lo quieran o no, porque no, ellos mismos se vanaglorian de haber surgido de la sociedad, pero al mismo tiempo creo que le dieron la espalda a la sociedad de muchas formas y hoy la sociedad les está exigiendo una transformación. No es tampoco el presidente de la República, es que a veces ahí es tremendo cómo pues como en un juego le ponemos cara a un problema y el problema no es nada más Ciro y Lorenzo, ¿no? Es la portada del libro, pero en realidad el problema es un sistema de parásitos electorales que viven de nuestra democracia sin aportarle nada a ella, ¿no? Entonces yo creo que ahí está. Y yo creo que lo que representa el presidente en su lucha contra este organismo elitista de impartición de democracia, pues en realidad es la voz de muchas personas que no estamos de acuerdo en lo que se ha convertido en instituto, más allá de que sea valioso. Y yo tampoco pretendo que desaparezca, ni creo que nadie esté pretendiendo que desaparezca, simplemente que tenga una transformación y que le bajen tantito a su idea de que son los creadores, gestores y mentores de la democracia en este país, que ya existía y que ya era democrático desde antes de que ellos llegaran. Simplemente no se podía ejercer la democracia en este país y de hecho no se puede todavía en muchos lugares cabalmente, ¿no? Gracias, Fernando. Horacio Franco, ¿tú cómo ves este tema? Ya incluso vemos también a algunos consejeros que por supuesto están interesados en la presidencia del INE, como Carla Humphrey, pues de pronto pues aventar la piedrita, hacer críticas, sobre todo al protagonismo de Lorenzo Córdoba, en alguna entrevista que le hizo la jornada. Vemos pues estos movimientos también que pues por lo menos el día de ayer los tres integrantes de este comité, por supuesto que son cercanos a Morena y pues democráticamente porque finalmente esa fue la votación, pero las críticas que por supuesto permanecen en esa oposición del autoritarismo y estos señalamientos que son, según ellos, estas señales que son antidemocráticas. ¿Cómo vas viendo este proceso que además pues va a incidir en el 2024? ¿Cómo ves esto, Horacio? Mira, suponiendo o más bien no suponiendo, sabiendo que la oposición lo único que va a hacer es descalificar y que la oposición lo único que va a hacer es que va a decir que se quiere incurrir en una dictadura, bla, 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 lo que sabemos que no es cierto. Sí, en un momento dado, lo que tiene que pasar en el INE, tiene que pasar en el sistema judicial, tiene que pasar en todos los sectores de este país, hasta en el sector cultural, es en verdad que ya México no se vea como un botín para intereses, ¿no? Lo que tiene que pasar en Morena, si no se ha aclarado lo de los libros de a 3,000 pesos de Ricardo Monreal, ¿no? O sea, todo eso hace que finalmente, pues sí, ayer la senadora a la que los periodistas entrevistaron, que escuché su entrevista, pues estaba muy sacada de onda porque eso parece un boicot, parece una cuestión, no sé, una cuestión de sabotaje a lo que tendría que ser aclarado, pues, ¿no? De que los libros a 3,000 pesos del Senado. Eso preocupa mucho porque finalmente
si quieren desestabilizar o si quieren en un momento dado afectar la imagen de un partido como Morena o del INE o de lo que sea, cuando se hace con dolo, obviamente es una cuestión, obviamente es una cuestión que tienes que dejar las pruebas, ¿no? Yo no sé si Monreal ya salió a decir algo, ¿no? Yo creo que sería inminente que el senador Monreal saliera a decir si los libros o no, pero haciendo esta relación con lo del INE, con lo que el INE no se toca, el INE ha demostrado, por una parte, que es una institución que nació con una función benemérita, así de controlar, regular, manejar honestamente las elecciones, pero que le fue pasando lo mismo con la inercia del sistema político mexicano y más con el neoliberalismo, ¿no? Que los de arriba se regodearon de ser los de arriba y empezaron a aprovecharse de todo de todas las prebendas que tenían. Y claro, si tienes un INE que tiene hasta taller mecánico y tiene todas las prebendas y unos sueldazos que son anticonstitucionales ya y no lo reconocen, pues estás incurriendo en corrupción. Lo mismo que podría haber incurrido Morena si esto no se aclara con los libros, ¿no? O lo mismo que el sistema judicial puede haber porque no hay ni un juez en la cárcel, por ejemplo. Entonces, la corrupción sí, y de veras sí apoyo a López Obrador cuando dice eso es el mal más endémico, es un cáncer en la sociedad mexicana, ¿no? Y sí, obviamente el INE, o sea, lo que está viendo en el INE, se toque o no se toque, sí es corrupción. ¿Por qué? Porque finalmente el INE hoy por hoy ya está haciendo un papel mucho más que de ser un árbitro, ser una parte política, y eso no se vale. Y tampoco se vale todas las prebendas que tienen los consejeros. Entonces sí tiene que haber igual una reforma al INE. Las ternas, ¿cómo van a estar? Bueno, estén como estén, lo que tiene que haber en este país ya, con ternas o sin ternas, o con elección o sin elección, que ojalá que todo sea elecciones realmente limpias y libres para escoger a quien va a manejar el sistema de línea o el sistema judicial o el país entero, ¿no? Es que haya verdadera honestidad en los ciudadanos. Y eso parece que va a costar todavía un poco más de tiempo hasta que se den cuenta, sobre todo la gente que tenía o que tiene privilegios todavía y no los quiere soltar, de que no podemos seguir viviendo así como nación, porque México tiene mucho más que dar y tiene mucho más riqueza que repartir en todos los sectores de la población como lo está tratando de hacer el presidente. Que si el presidente lo dejan solo y que si al presidente lo dejan realmente todas las mañaneras hacer lo que dice que va a hacer y luego las gentes de abajo no lo hacen, desde los secretarios, estoy hablando de los secretarios, hablando de todos los subsecretarios y todo el sistema político mexicano, del gubernamental mexicano, si no van a hacer lo que se tiene que hacer, lo que se dice que se tiene que hacer, entonces pues van a dejar a López Obrador a lo largo de los años como un gran presidente, sí, que hizo obra pública, sí, que trató de reformar ese país, sí, pero como un gran idealista que no logró que la mentalidad de México cambiara. Y eso tiene que cambiar a como de lugar. Por eso todos nosotros tenemos que estar transmitiendo esto a toda la gente que podamos hacerlo y educar a los jóvenes pues, difundir una verdad que es que México es un gran país que sí tiene que cambiar y que tenemos que portarnos bien todos. Si los del INE, como Lorenzo Córdoba y Ciro Murañaba, quieren seguir siendo no jueces, sino parte de un conflicto político, pues en verdad se echan la soga al cuello, pero pues los que van a quedar condenados por la historia, como dos personas que realmente hicieron una muy mal y una muy mezquina labor, pues van a ser ellos, como los periodistas que difaman y que inventan, o como todas estas figuras públicas, Maritos Ponces, Chumeles Torres, etcétera, etcétera, que finalmente van a pasar condenados en la historia como gente que en verdad sí le hizo mucho, mucho daño a este país, porque la opinión pública cada vez es más importante en México y en todo el mundo, con las redes sociales. Gracias, Horacio Franco. Ana Francis, ¿cómo ves tú este tema? Pues en general todo el tema electoral es complejo, sobre todo también tenemos un plan B que está atorado, que ya está, pues ya hay un primer amparo, ya están pues en ese proceso también la oposición, el presidente que dice que básicamente está muy acotado ese plan B, que solamente es un tema de ahorro, pero vemos pues también que este tema de la elección de consejeros pues puede resultar un poco complejo también ya en el proceso que pues está a unos días de llevarse a cabo, pero ¿cómo vas viendo todo esto, Ana? Fíjate que permíteme hacer esta analogía. El otro día, el domingo, fui a Sonamaco, que es un evento que se hace en donde galeristas de arte contemporáneo se reúnen ahí a exponer.
Y es un evento súper importante porque para muchos artistas, pues presentarse ahí está increíble. Entonces yo fui a ver justo la obra de una amiga, de una buena amiga, que admiro mucho y que me parece que es una artista estupenda. Ay, pero bueno, caro, obviamente, la entrada de 500 pesotes, el estacionamiento 200 y cacho, en fin. Pero pon tú. Pero una cosa que me pasó, que no me había pasado nunca, bueno, nunca había ido a Sonamaco, ¿no? Pero que no necesariamente me había yo dado cuenta, es que de pronto todas las personas que estábamos ahí éramos como iguales, no sé cómo decirte, éramos como demasiado blancas todas. Y había una cierta diversidad, pero no un rango, ¿sabes? Como, sí, como de una diversidad de expresiones de género, sí, como una diversidad de pronto de expresiones etnorraciales, no blancas, etcétera, pero todo como en un mismo, era como una pasarela de voy caminando por Nueva York, permítanme hacer la analogía. Y un poco la obra plástica tenía un algo de eso, pues, ¿no? Entonces ya luego, pues es bien raro de pronto estar en espacios así, en donde es una especie de isla de un México que no existe, o de un México que solamente existe en una parte chiquitita de la población, pero que no es toda la diversidad de cosas. Y eso mismo, pues si lo piensas en el arte, entonces de pronto me empezó a entrar una asfixia como de, ¿por qué lo único que me dejan ver es este pedacito? Pues, ¿no? Y todo lo demás no me dejan verlo. Y lo mismo está ocurriendo con el pensamiento académico, político, feminista, etcétera. Es decir, hay una élite que ha conservado el pensamiento o el dominio del pensamiento o el dominio del arte, el dominio de lo que es ser artista. Y pues ya dio de sí, como se dice en los mercados. Esa madre ya dio de sí. Entonces, en ese sentido, esta idea de democracia de este tamaño, que es así chiquitita, pues ya dio de sí, pues, ¿no? Esta gente no representa a nadie, o representa justamente a muy poquitos. Más allá de como los compromisos por corrupción que puedan tener quienes defienden a todo eso, pues hay banda que no necesariamente tiene compromisos por corrupción, sino que de veras solamente ha podido ver este pedacito de México durante muchos años. Y ya dio de sí, pues, ¿no? Entonces, ahí me parece como que el gran reto para todo de aquí en adelante, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, desde lo académico, desde lo social, todo lo que tiene que ver con la reflexión política, con la conversación, con la discusión, con las mesas de análisis, etcétera. El gran reto para todas nosotras las personas que de alguna o de otra manera nos dedicamos a la discusión pública, es el reto de la complejidad. Y de justo abrir el panorama, pues, ¿no? Entonces, pues ojalá se aprueben cosas del plan B, porque sí tienen un espíritu ahorrador que no nos viene mal. Y sí, me parece que urge un cambio de consejeros electorales diametralmente opuestos a lo que ahora tenemos. Me parece que Ciro y Lorenzo representan este pedacito blanco, correcto, estudiado, con posgrado de colonial, no sé si me explico. ¡Puf! Que ya chole, aburren, ¿no? O sea, Ana Francis, por lo que estoy entendiendo, lo que nos dices es que el INE es como la zona maco de nuestra democracia. Gracias, Fernando Rivera Calderón, por resumir mis 5 minutos de quién sabe qué dije. Gracias, genio. Pero El todo INE es la funciona. zona maco, güey, porque ese, pues sí, es una zonita, güeyes. Y si ustedes creen que eso es el arte contemporáneo, váyanse a la goma. Y si ustedes creen que eso es la democracia, váyanse a la goma. El país es más grande, todo es más grande, es más amplio, es más diverso, tiene más colores, tiene otros colores en la piel, carajo. Pero esa segregación de que estás hablando, que es un tipo de apartheid social que se da en todo el mundo, Ana Francis, me Pero ha hasta de la dado, pero es que en todo el imaginación, mundo. Horacio, hasta de la Claro, imaginación. O sea, ¿por qué no me claro. dejan imaginar? O sea, ¿por qué te plantean un tipo de arte y entonces no Querida, imaginas todo lo demás? pero cuando estás con comunidades, por ejemplo, cuando estás con comunidades negras en Estados Unidos, afroamericanas,
por ejemplo, tienen unos valores artísticos impresionantes que no siempre comparten con los blancos, por ejemplo, y todavía sigue siendo así. Si tú vas a una orquesta sinfónica gringa, o sea, de todo el público, no hay un solo afroamericano, por ejemplo, Claro, ¿viste? pero lo Cuando vas gringo, a, pero ojo, pero lo espérame, gringo es lo gringo. pero Lo en latinoamericano, o sea, Sudáfrica, en lo Sudáfrica negro igual, en afrodescendiente Sudáfrica igual. latinoamericano no tiene nada que ver con lo afrodescendiente gringo. Son cosas bien No, distintas. no, pero en Europa es lo mismo, en Europa es lo mismo. O sea, el arte, Pero o sea, justamente cuando ese yo, es mi punto, Horacio. El norte ha colonizado no solamente la idea de democracia, la idea de por estética, la supuesto, idea de arte. Y eso es lo que, o sea, una de las cosas que desde exacto. mi perspectiva está ocurriendo en este país es por lo menos una lucha de muchos de romper esa pared, carajo, para ver qué hay detrás. Mira, cuando ha habido las dos exposiciones de original en Los Pinos, y es uno de los Por enormes ejemplo, aciertos de Alejandro Frausto, de poner enormes. a los indígenas, a todos los artistas, que yo no les llamo artesanos ya, sino artistas de ropa y de todo, de cuestiones de textil indígena, y los han puesto a exponer a todos en conjunto en Los Pinos. Y luego hacen un desfile de modas donde yo incluso tuve el privilegio también de modelar y de tocar en una pasarela, ¿no? Y donde después los modelos íbamos todos del brazo de los creadores, porque son los creadores artistas Mm. indígenas, y que todo el mundo acabamos chillando así de la emoción de que el arte indígena de este país Se le da un trato en de verdad dignidad. se le un trato de dignidad. O Pero cuando ves a los fíjate, niños, justicia poética, Horacio. El dinero que se ponía en Sonamaco es justo con lo que se paga original. Esto lo supe porque me lo chismearon en la última vez de original. Ajá, ¿en qué se usa? En pagar el hotel y la estancia y las alimentaciones de todos esos artistas que vienen esos días a vender y a exponer. Y en eso se debe usar el dinero de la cultura. Pero ese en dinero, eso. esos millones que son varios, se ponían en cosas como Sonamaco. Y perdón, todo bien, me cae que todo bien con que exista Sonamaco. Yo soy la que no tiene que volver a ir. Pero el dinero público no tiene que estar ahí. A eso es a lo que me refiero. Pero debe ser, o sea, el dinero, o sea, en una democracia igualitaria, que es una utopía, además todavía, se debe poner dinero en todo, proporcionalmente hablando, si hubiera un reparto en las artes Proporcionalmente escénicas y hablando de Equitativo, la comunitarias. necesidad, equitativo. ¿no? Sí. Equitativo, que eso se hace en muy pocos países del mundo, porque finalmente en muy pocos países del mundo existe de veras, una igualdad total y absoluta que es una Pero una utopía. política pública que no se enfoque en dejar ver lo que nunca se ve, una política democrática que no se enfoque en que la democracia llegue hasta donde no llega, pues entonces estamos del carajo. Claro, 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 por eso Por yo, eso, como o sea, por buenos, eso es importante que estos señores se claro, retiren o sea, se retiren Sí. del tanto poder, no que se retiren, que hagan lo que se les dé la gana con su vida, Queridos, pero perdón la no que su voz sea interrupción. primordial. Espérate, Nos Adrián, quedan no, no es cierto. 3 minutitos, perdón, nos quedan 3 minutitos. No los quiero interrumpir porque está re bueno y la idea es que, por supuesto, haya interacción, pero nos quedan 3 minutitos para cada uno, para cerrar Canal 22, porque ya saben que ahí sí nos mochan. Entonces, ahí sí entra el corte comercial, no por otra cosa. Ya se me había olvidado el orden. Fernando Rivera Calderón, ¿con qué cerrarías? Yo quisiera cerrar mostrándole al público de Canal 22 un dibujo que hice de Julio Astillero. Ah, ¡ay! Julio, está su camisa, padrísimo. su Eh, camisa. Tienes talento, ¿eh? Este, Rivera Calderón. mucho. Sí se parece, sí. porque lo hice de oídas, así que nada más para mandarle un saludo y desearle suerte, Oh. porque siempre está increíble y creo que todos los que, Adriana lo sabes, hacer periodismo a ras de suelo, ir a reportear. A mí me tocó ser parte de una generación de reporteros que todavía no existía internet como tal. Me tocó que naciera un poco el internet, pero que cuando tenías que reportear algo, pues tenías que ir a los lugares, ¿no? Y creo que esa premisa sigue siendo válida para todos los periodistas, aunque muchos creen que reportear pues simplemente es googlear lo que te interesa.
y siempre celebro que un periodista tenga la disposición, la voluntad y el amor por su profesión como para ir al lugar, preguntar a las personas reales, acudir a las fuentes, investigar. Es un oficio hermoso que últimamente y más ante el juicio a García Luna y la defensa que muchos periodistas han hecho de él y la duda sistemática que han puesto en la culpabilidad, pues creo que hay que reivindicar el buen periodismo, que se ha hecho y vaya que lo de García Luna desde los tiempos de él había periodistas valientes que lograron denunciarlo y bueno, y Ujú. personas del ejército y personas que tenían que ver con los temas de seguridad. Y bueno, pues yo me quedo con eso, en medio de de ese tema que no sabemos en qué va a acabar, me quedo con el buen periodismo que nos permite acercarnos a los temas de otra manera, más allá de los dibujitos que nos manden de lo que está pasando ahí en esa corte. Gracias, Fernando. 30 segundos nos quedan. Horacio Franco, ¿con qué cerrarías la mesa para el 22? Híjole, pues yo cerraría nada más que estamos en una democracia muy incipiente, que estamos en una democracia en la cual tenemos que influir como ciudadanos pensantes, honestos, que queremos un país justo, que queremos un país igualitario, que queremos un país sin corrupción, pero de veras, pues tratar de educar y generalizar, porque generalizar a la gente que no somos un país como nos han pintado en su totalidad, en realidad apoyando las palabras siempre del presidente, que el pueblo es un pueblo bueno, sí, sí lo es un pueblo justo, sí, sí lo es un pueblo fraterno, sí, sí lo es un pueblo trabajador por demás, sí, pero es un pueblo muy, muy parcialmente, yo diría, y perdónenme que lo diga, mal educado, porque crecimos con preceptos educativos donde la televisión comercial, donde todas las reformas educativas a conveniencia hicieron que la sociedad mexicana sea una sociedad realmente canalizada en un tipo de razonamientos, en un tipo de deducciones, en un tipo de profesiones aspiracionistas muy generalizantemente muy convenientes para el neoliberalismo hoy por hoy, pero que pues esto apenas empieza y que aparte de que apenas empieza, somos nosotros los que estamos más mayorcitos que tenemos que empezar a realmente hacer esa difusión proselitista de que este país sí es así, sí es un gran país, pero que debemos educar, 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 educar y más educar. Y este gobierno tiene que tener la misión más fundamental de ver a la educación, no como la educación pública nada más, sino como una educación en general. Y lo está haciendo Andrés Manuel sí con las mañaneras en muchos sentidos y lo hace, pero se necesita mucha más difusión de todo eso a partir de nosotros. Horacio, pues bueno, ya se nos Rápido. termina. Perdón, nos tenemos que despedir, ahorita terminamos. Sí, ¡No! nos vemos al Perdón, canal 22 perdón. que nos sintonicen en YouTube para escuchar ya el comentario final de Ana. De Canal 22 sí nos tenemos que despedir. Gracias Es a de la Canal Suprema 22. Corte, pásense a YouTube, ahora córranle. Sí, perdón, Ana Francis. Ahora No sí, pasa ya, nada. todo el tiempo. La Suprema Corte de Justicia lleva haciéndose güey 6 meses con un asunto que tiene pendiente sobre la destitución de Sandra Cuevas. Pero rapidito opinó sobre retirar el registro de agresores sexuales. Híjole, no, bueno, Entonces yo digo, ¿somos o nos hacemos? O sí, sea, sí. somos feministas en el discurso, pero nos hacemos güeyes con todo lo demás, ¿o cómo? Nada más es mi comentario, porque me parece que la Suprema Corte perfectamente puede decir, no, ¿saben qué? No, Sandra Cuevas sí se tiene que quedar, no aplica lo de la destitución, está equivocado jurídicamente por bla, bla, bla. Pero hacerse güeyes para responder, pues perdón, pero una piensa feo. Eso por un lado. Y dos, pues además tiene que responder rápido porque los periodos de los gobiernos de las alcaldías son de 3 años. Pues tardarse 6 meses, pues, ¿no? Claro. Ya, fin de mi comentario. Ah, bueno, una buena Sí, noticia, sí, sí. Adriana, chicos. Es que fui de visita al Instituto Rosario de Castellanos, que es una de las nuevas universidades de la Ciudad de México. Ay, híjole, me dan ganas de llorar de lo esperanzador, de lo hermoso que es ese proyecto. Pues porque son 38,000 jóvenes que no hubieran tenido universidad. Y ahí les va un dato que es brutal. Del 2013 al 2018 en la Ciudad de México se construyeron 250 centros comerciales y ni una universidad. 250 centros comerciales y ni una universidad. Entonces, nomás es que es interesante ver cómo, pues, qué proyecto de mundo tenemos. Claro. Pues, ¿no? El de donde le maquilamos al centro comercial
o donde vamos a la universidad. Y ya, Completamente, fin. ¿no? Es una gran observación, porque sí, yo insisto, el capitalismo voraz, pero ¿dónde está pues la investigación, la academia? Y además Sí. la academia no cooptada por ciertas élites, ¿no? En Bueno, manos de unos cuantos, en manos de unos sí. cuantos, que son investigadores y maestros de tiempo completo de la UNAM, que trabajen o no, ganan 200,000 pesos al mes, mientras los verdaderos soldados y peones Profesores que se echan 10,000 trabajan, pesos al que mes. trabajan, que trabajan por 70 pesos la hora en la UNAM. Y que no es Exacto. justo que en una universidad pública o que en cualquier institución a los maestros de asignatura se les pague tan mal por hacer el trabajo que ahora sí que, como diría Fox algún día, ¿no? Un día lo dijo que ni los negros quieren hacer. Y estos negros, que son precisamente los maestros o los grandes investigadores, no quieren fletarse las horas pizarrón que se tienen que fletar con los alumnos en las universidades. Y ellos sí ganan 200,000 pesos. Ellos sí, pero los pobres maestros de asignatura por los cuales meto las manos en el fuego por la mayoría, ganan una miseria. Y eso sí es muy injusto. Gracias, Horacio Franco. Pues no sé si quieren Pero hacer no algún te vayas, no seas anuncio. cobarde. Ya me voy. Ya hace hambre, ya hace ¿Saben hambre. qué? Adiós. Espérense. No, esperen, es que tiene un sentido esto, amigos. Lo que pasa es que fíjense que yo me quería despedir porque leí un libro que se llama Errar es humano, pero venderle tus libros a tus amigos es política. Y les quiero ofrecer mi libro del Antiguo Testamento Ah, por está la padrísimo. módica suma de 2,000 pesos cada ejemplar para todos los amigos de Astillero Informa. Fernando, yo quiero varios ejemplares para el Congreso de la Ciudad de México. Oye, Por sí, favor. oye, pero va a ir autografiado por lo menos. Obi. Oye, pero Es si más, no se te los compra, compres 500, mano. si no se compra con dinero público, no tiene chiste, la verdad. Así que, por favor, tiene que ser algo Claro, claro. que las firmas no sean claras, Claro. pero por favor, Exacto. compren mi libro, que Ahora, por cierto lo ahora, presento en Minería próximamente, el próximo domingo compre mi disco. 5. Compre mi disco del Baja Ay, los changos Beatles payasos. por El mío está en la otra 2,500 habitación. pesos también. Ahí está. 2,500 pesos. Bueno, aquí ya empezó la Llévelo, reunión. llévelo. Mira, te vas a llevar para que no lo pagues a 100 pesos. El Muy disco. bien. Oye, Horacio, ¿dónde lo podemos adquirir? Pues todos los discos. Compre su libro del Antiguo Testamento, el disco de Horacio Franco y los 2 libros de la Ana Francis Moore por Muy 2,000 bien. pesos. Por 2,500. Eh, Bueno, pues ahora sí que todos esos discos los pueden adquirir en Bola de Gandhi o en babosos. Mixup, Ya. pero bueno, qué bueno que hablamos de esto porque esto ya no puede seguir así. Ojalá que Monreal aclare todo esto y ya se dejen de estas cuestiones, porque pues si la senadora reconoce que ella no firmó nada y el otro senador que fue también que ese documento es apócrifo, que lo saquen ya, porque si no va a ser, corre Les como digo bola algo, de con nieve. todo y lo que ¿Qué? pienso de Monreal, yo no creo que sea cierto. No, por eso, pero que hable Monreal, que lo saquen. Que lo aclaren. ¿No crees Pues que sea sí. cierto que haya hecho eso? Que haya hecho eso es como muy burdo y muy obvio, pues, ¿no? Y son Pues 2 ya sé, pesos, Adriana. claro. Para los dinerales que se manejan cuando se maneja la corrupción, nada, son 2 pesos. La neta no creo que lo haya hecho. Ojalá no lo haya hecho alguien de su equipo o alguna de esas cosas que luego pasan. Pero yo considero que debe ser una difamación. Pues ya se tardaron en responder, porque también ese es un Sí, tema que, eso sí. sin embargo, y Daniela Barragán, que es la autora de esta serie de este reportaje en varias partes, pues hasta esta última pieza donde la senadora Imelda García rechaza también que sea su firma, no habían tenido respuesta, así que vamos a estar pues también muy pendientes de a ver qué explicación cuando la dé, porque en algún momento tendrá que dar una explicación muy puntual a ver de qué se trata. Pero bueno, además de los libros, ¿algún anuncio que quieran hacer final, Fernando? ¿Con qué te quieres despedir? Bueno, pues nada, ha sido un programa muy, muy bonito, Adriana. Siempre es padre también tenerte a ti como interlocutora, me encanta. Y bueno, pues hoy en la noche hay 2 eventos padres. Uno
para quienes puedan salir, hoy se presenta en el Metropolitan una banda increíble México-Argentina que se llama Paté de Foie, de la que yo soy muy fan y amigo. Y bueno, los que tengan oportunidad, Adorados. pues láncense. Adorados Son Lo queridos, máximo. son lo máximo. Y esta noche también inicia la segunda temporada de el programa de El Mastuerzo, cuando vienes a cantar a la casa, en nuestra televisión pública mexicana. Y bueno, yo voy a estar como padrino de esta segunda temporada. Ándale. Entonces, bueno, pues me dará mucho gusto saludarlos por ahí. Y bueno, pues es un programa muy interesante con músicos de todas las dimensiones, así que me encantará poder compartir ahí mis rolas. Están Ay, cordialmente invitados. muchas gracias, Fernando Rivera Calderón y Horacio Franco, muchas gracias. ¿Con qué cierras? Pues nada, damos un saludo a todo el público que está muy entusiasta y bueno, pues no dejen de seguir las andanzas del todopoderoso que aquí está. Que ojalá que nos salve y que estemos realmente pendientes de cuáles son las Claro. conclusiones del juicio de García Luna, que nos tiene de veras, casi sin dormir. Sí, Ana Francis, gracias, Horacio Franco. Ana Francis, además de que acá muy chuleada, porque los comentarios guapísima. Muchas Ana gracias. Francis, Me voy a muchas opinar gracias. más seguido, lo prometo. Fíjense que ayer fui a dar una conferencia al CCH Oriente, me la pasé increíble, la chaviza se la pasó, me parece que muy bien, porque se quedaron, aplaudieron un montón, y Qué hablamos de un padre. montón de cosas, de sexo, amor, legislación, políticas públicas, de las mujeres en el poder y tal. Y bueno, decirle a toda la banda que ve este programa, que está en una universidad, que trabaja en alguna universidad preparatoria de la Ciudad de México, les encargo porque salir es difícil, que si quieren de pronto como alguna conferencia divertida desde la política, pues que me inviten, al fin que ahorita soy gratis porque justo es parte de mi trabajo, como difundir las cosas que estamos haciendo y que la gente se entere de cómo se acercan a las instituciones, a las diputadas, etcétera, y de cómo es una relación distinta a lo que estamos acostumbradas. Entonces, pues avisarles, ahí están mis redes sociales, si me escriben, yo feliz voy a su universidad. Ay, muchas gracias, querida Ana Francis. Y pues ahora sí, buen fin de semana. Nos escuchamos, nos vemos por acá el próximo viernes. Y vamos a estar muy atentos a todo lo que está pasando, por supuesto, en el juicio de Genaro García Luna. Les mando muchos besos y abrazos. Oye, nada más, Sí, bueno, nada más para gracias. decirte, Ana Francis, me recordaste un cuadro de Botticelli, aquí lo tengo, es la Venus de Urbino. Mira, así estás ahorita, de veras. Te ves. Déjame encuero, espérame. Exactamente, encuérate. Ay, el dibujo, Julio, mándanoslo, por favor. Ay, sí, Sí, mándalo, increíble. Rivera Ahí se los Calderón. mando. Y Muchas alabado sea Todopoderoso. Alabado sea. Gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Buen fin, gracias. Bye. Horacio, Fernando, Ana, por esta mesa del más.